Hola a todos, bienvenidos al canal Narrative Space. Si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir el tráiler de la película de dibujos animados GOAT 2026. Anticipando el inminente estreno de la película animada GOAT 2026, nos adentramos en lo que parece ser el núcleo narrativo presentado en su avance promocional, ya que una entrega anterior no ha sido lanzada al público. El tráiler nos sumerge de lleno en un torbellino de color y acción frenética, estableciendo un tono vibrante que recuerda a las mejores épocas de la animación deportiva, con un toque moderno y exagerado. Se nos presenta a nuestro protagonista, un joven cabra llamado Chivo, cuyo nombre resuena con ambición, claramente inspirado por la trayectoria meteórica de atletas que se han alzado desde orígenes humildes hasta la cima de sus disciplinas, como el icónico Michael Jordan, cuya dedicación y superación definen el espíritu de grandeza. La narrativa visual inicial nos muestra a Chivo en un entorno árido, practicando un deporte que parece ser una versión futurista y altamente estilizada del baloncesto, o quizás alguna disciplina aérea acrobática, demostrando una habilidad innata que desafía la lógica y la gravedad. Sus movimientos fluidos y audaces sugieren una disciplina casi obsesiva, un rasgo compartido con figuras como Lionel Messi, cuya perseverancia en el campo lo ha convertido en una leyenda viva. El avance rápidamente introduce a un antagonista formidable, un majestuoso águila apodada El Soberano. Este personaje evoca la presencia dominante de figuras históricas del deporte que parecían invencibles, quizás recordando la hegemonía de Muhammad Ali en su mejor momento, alguien que no solo ganaba, sino que dictaba las reglas del juego. El Soberano, con una arrogancia palpable, parece haber monopolizado el campeonato conocido como el Desafío del Olimpo, el pináculo de esta competición animal. El tráiler intercala secuencias de entrenamiento extenuante de Chivo, mostrando noches sin dormir y sacrificios personales, reflejando el camino tortuoso que tuvieron que recorrer leyendas del levantamiento de pesas o del atletismo de fondo, quienes entendieron que el talento sin esfuerzo es solo potencial desperdiciado. Se observa a Chivo interactuando con un mentor, un viejo tejón sabio, claramente un guiño al arquetipo del entrenador experimentado, al estilo de Phil Jackson, quien le inculca la importancia de la estrategia sobre la fuerza bruta. La música del avance, una mezcla épica de ritmos electrónicos y coros grandilocuentes, subraya los momentos clave: la burla del soberano, la caída temporal de Chivo tras un error monumental en una práctica crucial, y finalmente, el momento en que Chivo encuentra un nuevo enfoque, inspirándose quizás en la capacidad de reinventarse de figuras como Serena Williams, adaptándose y volviéndose más fuerte después de cada revés. El clímax del avance muestra el enfrentamiento inicial entre los dos rivales, no en la gran final, sino en una eliminatoria preliminar. Chivo, utilizando una maniobra nunca antes vista, un giro del cometa, logra esquivar un ataque demoledor del águila, dejando al público y al soberano momentáneamente atónitos. La promesa de GOAT 2026 parece residir en esa lucha constante entre el talento natural desbordante y la voluntad inquebrantable forjada en la adversidad, una narrativa atemporal que siempre atrae a los aficionados a las historias de superación deportiva. La emoción que se destila del avance es una mezcla palpable de esperanza y desesperación juvenil. Vemos la frustración en el rostro de Chivo cuando sus patas resbalan en el suelo pulido de la arena de entrenamiento, un instante que captura la vulnerabilidad inherente a cualquier aspirante a la grandeza. El tejón, con su mirada cansada pero firme, no le ofrece consuelo fácil. Le exige más reflexión, recordándole implícitamente que la técnica debe surgir del entendimiento profundo del juego, no solo de la repetición mecánica. Los espectadores sienten el peso de la expectativa sobre los hombros de Chivo, sabiendo que cada fallo es magnificado por la sombra intimidante de El Soberano. Este último no es solo un competidor,
Es una fuerza de la naturaleza, retratado en el tráiler con un plumaje tan oscuro que absorbe la luz, y sus graznidos de desprecio se sienten como dardos lanzados directamente al espíritu del joven cabra. La carrera de El Soberano, según se infiere de la admiración temerosa de otros competidores, es una sucesión de victorias aplastantes, cimentada en una arrogancia que roza la impunidad, un eco de aquellos deportistas que se sienten intocables por su dominio constante. La cinematografía del tráiler enfatiza la escala. Los estadios son gigantescos, las luces cegadoras, haciendo que Chivo parezca diminuto, pero al mismo tiempo, el único foco de luz verdadera en la penumbra del estadio. Se percibe un desarrollo emocional cuando Chivo, tras ser humillado públicamente por El Soberano en una rueda de prensa precompetitiva, se retira a un lugar solitario, donde recuerda las palabras de su madre, una imagen fugaz y tierna que le recuerda el porqué de su lucha: honrar su esfuerzo y no solo ganar fama. La secuencia final del avance se centra en la atmósfera previa al enfrentamiento entre Chivo y El Soberano. Se siente una tensión casi eléctrica en el aire, una quietud antes de la tormenta que solo la presencia de dos titanes puede generar. El Soberano, al prepararse para su entrada al campo, exhibe una calma pétrea, la serenidad de quien está absolutamente seguro de su victoria programada. Su vestimenta de competición, si es que se le puede llamar así a su plumaje impecable y adornado, parece brillar bajo los reflectores, sugiriendo que él no compite, él simplemente se presenta para recibir su tributo. La descripción de sus movimientos es casi regia. Cada aleteo es calculado para maximizar su impacto visual, una táctica que recuerda a la teatralidad de luchadores profesionales que entienden el poder de la psicología del espectáculo, inspirándose en la forma en que figuras como Dwayne Johnson manejan la percepción pública antes de un evento. Por otro lado, la preparación de Chivo es ruidosa, llena de energía contenida y nerviosismo controlado. El tejón mentor le entrega un objeto pequeño y desgastado, quizá un amuleto o una pieza de equipo antiguo, susurrándole una frase clave que el tráiler deja sin traducir, pero cuya importancia es evidente por la reacción de Chivo. Sus ojos se iluminan con una nueva determinación, una chispa que supera el miedo. Este momento evoca la conexión profunda entre el atleta y su legado, similar a cómo los boxeadores se aferran a la memoria de sus entrenadores o familias antes de subir al cuadrilátero. El sentimiento que inunda la escena es el de la fragilidad ante la inevitabilidad, pero Chivo parece haber encontrado un ancla emocional. El giro del cometa, ejecutado en la preliminar, no fue un golpe de suerte, sino la manifestación física de haber asimilado la lección de su tejón. La creatividad supera al poder predecible. La banda sonora en este segmento se vuelve más melancólica antes de explotar en un crescendo triunfal. Se nos muestra un montaje muy rápido de la audiencia, compuesta por una variedad de criaturas, desde pequeños roedores hasta grandes mamíferos, todos unidos por la expectación. Hay rostros de incredulidad cuando Chivo realiza el movimiento inesperado, y rostros de furia o decepción entre los seguidores del Soberano. Este contraste social y deportivo promete ser un tema central, el ídolo establecido contra el recién llegado que busca democratizar el éxito. GOAT 2026 se perfila, entonces, no solo como una historia de destreza física, sino como una crónica de cómo el espíritu indomable, alimentado por la autenticidad, puede desafiar imperios construidos sobre la tradición y el temor. El tráiler concluye con un primer plano de Chivo, con el sudor brillando en su frente, sonriendo levemente mientras se prepara para el golpe final. Una sonrisa que grita: «He venido a jugar a mi manera». El avance promocional nos dejó en un punto de máxima ebullición emocional, insinuando que la película no se limitará a la confrontación física, sino que explorará las repercusiones de ese desafío inicial en la psique de los protagonistas.
Tras el asombro inicial provocado por el giro del cometa, el tráiler sugiere una escalada en la rivalidad, pasando de ser una simple competencia deportiva a una vendetta personal. La reacción del soberano es presentada con una frialdad inquietante. En lugar de enfado explosivo, observamos una evaluación metódica, casi científica, de la nueva amenaza que representa Chivo. Este cambio en su comportamiento nos hace pensar en figuras deportivas que, tras ser sorprendidas, dejan de subestimar al oponente y se transforman en máquinas de precisión letal, recordando la evolución táctica de campeones de ajedrez o estrategas militares. Se introduce brevemente a un nuevo personaje secundario, una zorra astuta y de reputación ambigua llamada Zafra, quien parece operar en los márgenes del desafío del Olimpo. Zafra es retratada con un aire de misterio, sus ojos penetrantes siempre observando la dinámica entre el joven aspirante y el campeón reinante. Su vestimenta es moderna y llamativa, sugiriendo que está involucrada en los aspectos financieros o mediáticos del deporte, un paralelo con los agentes o promotores que manejan las carreras de las grandes estrellas, como los que rodearon a Tiger Woods en su apogeo. La interacción con Zafra es tensa. Ella le ofrece a Chivo ayuda o información crucial, pero su sonrisa nunca llega a sus ojos, lo que implica que sus motivos son puramente transaccionales. El tejón mentor advierte a Chivo sobre las ofertas tentadoras que pueden descarrilar un ascenso, un eco de las advertencias que se dan a los jóvenes talentos sobre los peligros de las distracciones externas. El tono se vuelve más sombrío al mostrar las implicaciones de desafiar el status quo. El tráiler exhibe escenas de vandalismo menor en las instalaciones de entrenamiento de Chivo y pequeños incidentes que parecen diseñados para minar su confianza, sugiriendo que el soberano o su séquito están dispuestos a jugar sucio. Estos momentos recuerdan las batallas psicológicas que se libraban en las giras de ciclismo o en las carreras de Fórmula 1, donde el sabotaje sutil era tan peligroso como un error del piloto. El público que antes admiraba a Chivo comienza a dudar. Las cámaras capturan murmullos y el cambio de lealtades es casi tangible. Chivo se ve forzado a madurar rápidamente, entendiendo que la pureza de su deporte se ha visto corrompida por el poder y la política del Olimpo. La animación aquí utiliza paletas de colores más oscuros y sombras profundas para enfatizar la presión moral que soporta el protagonista, contrastando fuertemente con la luz brillante de sus primeros entrenamientos en el desierto. La respuesta de Chivo a esta guerra de desgaste emocional y logístico es un retorno a sus raíces, pero con una inteligencia táctica recién adquirida. El tráiler nos muestra un segmento breve pero potente, donde Chivo y el tejón se aíslan por completo, rechazando las distracciones externas y las influencias de figuras como Zafra, cuya figura desaparece momentáneamente del foco, dejando la sensación de que su trama secundaria aún está por desarrollarse. El cabra, ahora con una expresión más endurecida, ya no busca solo impresionar, busca desmantelar la certeza de El Soberano. Se observa un entrenamiento nocturno bajo la luz de la luna, casi fantasmal, donde Chivo perfecciona una nueva variación de su movimiento estrella, esta vez incorporando elementos de engaño y finta, inspirándose en la manera en que los grandes centrocampistas del fútbol, como Xavi Hernández, utilizaban el pase falso para desorganizar defensas enteras. La emoción predominante en esta fase del avance es la de la resiliencia frente al cinismo. Chivo aprende que la grandeza no es solo habilidad, sino también la capacidad de proteger el núcleo de su motivación. Hay un momento conmovedor donde el tejón, que hasta ahora había sido un pilar estoico, muestra una rara grieta de afecto, colocando una pezuña sobre el hombro de Chivo y asintiendo lentamente, transmitiendo una aprobación ganada con esfuerzo. Esto refuerza la idea de que el verdadero éxito se mide en las relaciones auténticas forjadas en el camino. El contraste con el soberano se agudiza. Mientras Chivo se vuelve más austero y enfocado, el águila se muestra cada vez más dependiente de su séquito y de la adulación masiva.
evidenciando una debilidad estructural en su dominio, la incapacidad de innovar o de lidiar con lo inesperado. El tráiler concluye con la promesa de la revancha en la fase semifinal del Desafío del Olimpo. La imagen final no es un movimiento de ataque, sino un intercambio visual entre Chivo y el soberano justo antes del inicio del encuentro. El águila intenta intimidar con una mirada gélida, pero Chivo sostiene la mirada, y por primera vez parece que el miedo ha sido reemplazado por una convicción serena. Es la calma del guerrero que ha aceptado el costo de la batalla. La música sube a un tono de anticipación épica y solemne, sugiriendo que lo que está por venir no será solo un triunfo, sino una redefinición completa de lo que significa ser el más grande de todos los tiempos. El espectador queda con la certeza de que la película explorará la diferencia entre el dominio heredado y el éxito forjado con propósito y sacrificio. La inminente segunda parte del avance, o quizás un adelanto más extenso que profundiza tras el primer vistazo impactante, se centra en la materialización de esa convicción serena de Chivo en la arena del Desafío del Olimpo. El ambiente del estadio, ahora en la semifinal, es opresivo. Las luces parecen menos brillantes y más dirigidas, creando focos de juicio implacable. La atmósfera es densa, casi palpable con la presión de miles de espectadores cuyas lealtades se han polarizado. El soberano no se molesta en hacer teatralidad, entra en silencio, con una eficiencia depredadora que subraya su confianza en que su técnica superior es suficiente para anular cualquier truco nuevo de Chivo. Su figura proyecta una sombra larga y definida, un símbolo visual de la autoridad establecida que busca aplastar cualquier intento de insurrección. Chivo, por su parte, exhibe una transformación física sutil pero significativa. Su musculatura parece más definida, no por la fuerza bruta, sino por la resistencia, reflejando el entrenamiento de resistencia de maratonistas legendarios que aprendieron a soportar el dolor por periodos extendidos. La interacción con el tejón antes de entrar es minimalista. Un gesto de la mano, un asentimiento, comunicando una confianza mutua que no necesita palabras grandilocuentes. Este es el verdadero equipo, la hermandad forjada en el crisol de la adversidad. La zafra, la zorra oportunista, se vislumbra en un palco lateral, observando con una mezcla de desdén y curiosidad calculada, como si estuviera valorando qué competidor tendrá mayor valor de mercado post-encuentro. El inicio del enfrentamiento es un estudio de contrastes dinámicos. El soberano ataca con una ferocidad aérea esperada, empleando ráfagas de velocidad máxima, diseñadas para forzar a Chivo a cometer un error simple. La música se reduce a un ritmo de tambores insistente, marcando el pulso del corazón de Chivo. El cabra no responde con un movimiento ofensivo inmediato. En su lugar, utiliza el espacio de manera defensiva y magistral, como un defensor de élite en el fútbol americano que sabe posicionarse para interceptar sin gastar energía innecesaria. Se ve la inteligencia del tejón plasmada en cada paso de Chivo, una lección aprendida de que la mejor defensa es la anticipación. El clímax emocional de esta sección del relato se da cuando el soberano, frustrado por la falta de respuesta inmediata de Chivo, comete el error fatal. Se excede, intentando un movimiento de poder tan devastador que compromete su equilibrio. Es en ese microsegundo de vulnerabilidad del campeón que Chivo despliega su nueva técnica, el giro del cometa evolucionado. No es solo un esquive, sino una maniobra que utiliza el impulso generado por el propio ataque fallido del águila, invirtiendo la energía del enemigo contra él. La animación se congela ligeramente en el momento del contacto, mostrando el impacto calculado de Chivo. El rostro de El Soberano se distorsiona, no solo por el golpe, sino por la comprensión de que ha sido superado por algo que no pudo predecir ni comprar. La multitud ruge, y por primera vez el sonido que domina no es de asombro temerario, sino de júbilo genuino ante el cambio de guardia.
La victoria de Chivo sobre el Soberano en la semifinal no es el final de la contienda, sino el punto de inflexión que catapulta al joven Cabra a la estratosfera de la leyenda, aunque a un costo significativo. El avance sugiere que la eliminación del campeón reinante desata una reacción violenta dentro de la estructura de poder del desafío del Olimpo. El tejón mentor, con una expresión de profunda preocupación, advierte a Chivo que el verdadero peligro comienza ahora, ya que el sistema no tolera la disrupción. El soberano era una figura controlada, mientras que Chivo es una variable incontrolable. Este ambiente de caza se refleja en el repentino silencio de los medios de comunicación y la aparente desaparición de Zafra, quien evidentemente estaba alineada con el antiguo orden y ahora debe reevaluar sus opciones. La película parece explorar la idea de que derrocar a un tirano es más fácil que desmantelar el régimen que lo sostiene. La emoción que invade a Chivo tras la victoria es una mezcla extraña de euforia y agotamiento existencial. Él ha alcanzado un pináculo, pero el precio ha sido la pérdida de su anonimato y paz. Vemos una secuencia íntima en la que Chivo intenta reconectar con el placer simple de practicar su deporte, pero ahora cada movimiento es analizado por drones de vigilancia invisibles o cámaras ocultas, reflejando la invasión de la privacidad que sufren las celebridades de alto perfil, al estilo de las figuras más mediáticas del tenis o el golf. Su inspiración se desplaza de la mera superación a la responsabilidad de lo que representa, la esperanza de las clases bajas y los desfavorecidos que ven en su triunfo una posibilidad de ascenso social y mérito real. El nuevo oponente en la final es un competidor anónimo, casi un clon de El Soberano en términos de estilo, pero desprovisto de su arrogancia carismática. Este nuevo rival es pura máquina, un producto perfeccionado del sistema, lo que sugiere que la verdadera batalla de Chivo es contra el molde, contra la necesidad de conformarse a un estándar preestablecido. El tejón revela que este último adversario es conocido solo por un número de serie, un ser que carece de la historia personal y la lucha que definieron a Chivo, representando el peligro del talento genético sin alma. La cinematografía en este punto se vuelve casi blanco y negro, desaturada, para diferenciar el color vibrante de la lucha auténtica del gris homogéneo de la perfección sintética. La tensión reside en si la pasión y la improvisación de Chivo podrán vencer a la programación perfecta y fría de su último reto. El clímax del avance, justo antes de lo que sería el inicio de la gran final contra el competidor serializado, se centra en la confrontación ideológica entre el corazón y la máquina. Chivo, enfrentado a este oponente sin rostro ni historia, percibe una amenaza mucho más profunda que la simple derrota física: la anulación de la narrativa del esfuerzo personal. Este nuevo rival, al carecer de vulnerabilidad o de un pasado del que aprender, es la encarnación del dogma de que la superioridad es innata y no conquistada, un concepto que Chivo y su tejón han dedicado toda su energía a refutar. La escena clave muestra a Chivo de pie en el centro de la arena, que ahora parece un laboratorio clínico más que un estadio deportivo, mientras que el competidor número se mantiene inmóvil esperando el inicio oficial. La emoción en el rostro de Chivo se transforma de determinación a una especie de melancolía combativa. Él entiende que para ganar no solo debe superar al rival, sino que debe probar a la audiencia y a sí mismo que su viaje es inherentemente más valioso. El tejón, habiendo visto todo tipo de competidores, le susurra una última instrucción que parece ser sobre la autenticidad: no juegues su juego, sino haz que ellos jueguen el tuyo. Esto inspira a Chivo a adoptar una estrategia completamente inesperada. En lugar de intentar el giro del cometa, nuevamente, que el competidor serializado probablemente ya ha analizado y contrarrestado mediante simulaciones, Chivo se queda quieto, forzando al oponente a iniciar el ataque, rompiendo el protocolo tradicional del inicio de la final.
El diseño de sonido en este momento es magistral. El zumbido constante de los sistemas de la arena contrasta con el silencio reverente de la multitud, expectante ante esta pausa inusual. Cuando el rival ataca con una serie de movimientos precalculados de velocidad y precisión robotizada, Chivo no esquiva ni contraataca inmediatamente. En su lugar, utiliza movimientos de contención, pequeños toques que redirigen el impulso del oponente justo lo suficiente para desajustar sus algoritmos internos. Es una coreografía de paciencia, recordando cómo los maestros del boxeo de peso ligero utilizan el juego de pies para frustrar a pegadores más lentos y pesados. Esta táctica revela la debilidad inherente de la perfección programada, la incapacidad de improvisar fuera de sus parámetros de diseño. El avance culmina con el rival, confundido por la falta de respuesta tradicional, entrando en un bucle de recalibración, un parpadeo momentáneo en su ejecución perfecta. Chivo ve su oportunidad, y en lugar de un golpe final, ejecuta una jugada que celebra la alegría pura del movimiento, un salto libre y radiante que no busca golpear sino deslumbrar. La cámara se aleja para mostrar a Chivo flotando brevemente en el aire, bañado en una luz cálida y dorada que no estaba presente en el resto del enfrentamiento. El mensaje es claro: el espíritu indomable, aquel que se inspira en la vida y no en los datos, es la verdadera esencia del más grande de todos los tiempos. La película promete un final catártico donde la humanidad, representada por la cabra, triunfa sobre la frialdad de la supremacía estadística. La resurrección de la luz dorada sobre Chivo durante su exhibición de alegría pura en medio del enfrentamiento con el competidor serializado marca el punto de inflexión definitivo en la narrativa del avance extendido. Mientras el rival numérico se congela en su bucle de recalibración, la expresión en su rostro artificialmente sereno se descompone en una representación gráfica de error de sistema, un detalle visual que subraya que la emoción es el factor que la programación nunca podrá replicar. Chivo, al realizar ese salto libre y radiante, no está buscando la victoria técnica, está destruyendo la premisa misma sobre la que se construye el dominio del competidor serializado, la infalibilidad. Este acto se siente profundamente inspirado en la filosofía de los artistas que, en lugar de seguir la fórmula de éxito establecida, rompen el molde con una declaración audaz de individualidad, como los músicos de jazz, que encuentran belleza en la disonancia controlada. El tejón, observando desde el borde, no grita de triunfo, simplemente se quita las gafas, un gesto de profunda satisfacción silenciosa. Su misión ha sido completada. No solo guiar a un campeón, sino demostrar que el camino más duro, el camino del corazón, es el único que merece el título. En este momento, Zafra, la zorra, es captada en cámara observando desde su palco. Por primera vez, su expresión no es de cálculo frío, sino de algo parecido al asombro genuino. Parece que el espectáculo de la autenticidad pura ha logrado penetrar incluso su cinismo profesional, sugiriendo que su papel en el desenlace podría ser menos puramente antagónico y más complejo, quizás como una testigo necesaria de la verdad. La conclusión del avance no muestra el resultado final del impacto, sino las consecuencias emocionales. Se nos presenta una rápida sucesión de imágenes. El soberano, apartado y observando desde las sombras del estadio, su orgullo herido se mezcla con una pizca de respeto renuente hacia el nuevo paradigma. Los jóvenes animales en las gradas, antes temerosos, ahora se levantan en una ovación ensordecedora, sus rostros iluminados por la inspiración, y Chivo aterrizando suavemente, no con la agresividad de un conquistador, sino con la calma de alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. El esfuerzo físico es evidente en su respiración agitada, pero la carga psicológica de tener que probarse constantemente ha desaparecido. La música se eleva a un coro majestuoso, pero suave, sin la grandilocuencia anterior. Es un himno a la perseverancia y la originalidad. GOAT 2026 promete ser una meditación sobre el legado.
El verdadero más grande de todos los tiempos no es el que domina por fuerza o por sistema, sino el que redefine el juego a través de su propia experiencia vivida y su voluntad de ser imperfectamente humano. El último plano nos muestra a Chivo y su tejón caminando juntos fuera de la arena, sin escoltas, bajo la luz tenue del amanecer, un símbolo de que el verdadero desafío ha terminado, y la verdadera recompensa es la camaradería y la paz interior alcanzada a través de una lucha honorable. El amanecer que envuelve a Chivo y al tejón mientras abandonan la majestuosa pero ahora vacía arena del desafío del Olimpo es de un tono azul profundo, teñido de oro pálido, un contraste marcado con los focos cegadores que dominaron el conflicto. La sensación no es de celebración ruidosa, sino de una profunda y merecida quietud. El tejón, apoyándose ligeramente en su bastón, exhala un suspiro que parece contener años de tensión acumulada. No hay necesidad de palabras. Su vínculo ha sido probado y solidificado, una relación que trasciende la tutoría deportiva para convertirse en una verdadera mentoría de vida, similar a la que se encuentra en las biografías de atletas que encontraron en sus entrenadores, figuras paternas o guías espirituales. Chivo, caminando junto a él, ya no posee la urgencia febril del joven ambicioso. Su expresión es de reflexión, contemplando el peso de su recién adquirida estatura. El avance sugiere que la verdadera epopeya de GOAT 2026 no es la victoria en sí, sino la gestión de esa victoria y el futuro que trae consigo. Se vislumbra una escena donde Chivo se sienta solo en su antiguo lugar de entrenamiento en el desierto, no para practicar, sino para observar el cielo. Este momento de introspección parece ser el reconocimiento de que el título de GOAT es una carga mutable, una promesa continua de excelencia, y no un destino final. El espíritu de leyendas como Babe Ruth, cuya influencia trascendió sus estadísticas, se manifiesta en la responsabilidad que ahora recae sobre los hombros de la cabra. En un destello rápido vemos a Zafra, la zorra, acercándose a un emisario del antiguo poder del Olimpo, quizás un buitre gris y severo, el verdadero cerebro detrás de la estructura que apoyaba a El Soberano y al competidor serializado. Zafra está ofreciendo información o un pacto, sugiriendo que el juego político y económico nunca cesa, incluso después de que el ídolo ha caído. Este indicio confirma que la lucha de Chivo no fue solo contra individuos, sino contra un sistema opresivo que favorece la repetición sobre la innovación. La zorra representa la adaptabilidad amoral, lista para servir al nuevo poder si eso asegura su propia supervivencia y prosperidad. El último fragmento del metraje, antes de la conclusión definitiva del tráiler, regresa al tejón y Chivo, ya lejos de la ciudad y el estadio. El tejón le entrega a Chivo un pequeño cuaderno de notas, encuadernado en cuero gastado. El cabra lo abre y se ve que está lleno de anotaciones, diagramas y reflexiones sobre el deporte, pero no solo sobre movimientos, sino sobre filosofía y ética competitiva. El tejón sonríe débilmente y dice una frase que, aunque no se entiende completamente, parece encapsular la moraleja de la película. El récord se rompe, el espíritu perdura. El avance se disuelve en un fondo negro, dejando al espectador con la sensación de que GOAT 2026 explorará la diferencia crucial entre ser el mejor en un momento dado y convertirse en un ideal que inspira a generaciones futuras, una distinción que solo la autenticidad, no la perfección, puede garantizar. El negro profundo del final del avance da paso a una escena luminosa, aunque melancólica, que establece el tono para el inicio de la película propiamente dicha. Vemos a Chivo, ya no como el aspirante nervioso, sino como una figura reconocida, aunque todavía humilde, tratando de integrarse de nuevo en un mundo que lo idolatra, pero que él ya no comprende del todo. La cámara se enfoca en sus cuernos, que ahora parecen más pulidos y fuertes, pero también más pesados, simbolizando la corona no solicitada que ha adquirido.
Su rutina diaria es un ejercicio de equilibrio entre su identidad pasada y su estatus actual. Observamos que su antiguo campo de entrenamiento en el desierto ha sido cercado y marcado con placas conmemorativas, un espacio sagrado que ahora le resulta ajeno. Este sentimiento de alienación resuena con la experiencia de atletas que, tras alcanzar la cima, luchan por encontrar significado fuera de la adrenalina de la competición, un eco de las dificultades que enfrentaron figuras como Wayne Gretzky al retirarse de la cancha. El tejón mentor ha adoptado un papel más distante, trabajando desde la sombra, supervisando la nueva estructura de apoyo que la comunidad ha creado para Chivo. Sin embargo, su preocupación se centra en Zafra, la zorra, cuya presencia se ha vuelto más insistente, ahora operando abiertamente como una especie de asesora de imagen o gestora de patrocinios. El avance muestra viñetas de reuniones formales donde Zafra negocia contratos llamativos para Chivo, llenos de logos y términos complejos. El cabra se siente atrapado en un traje de relaciones públicas que no le queda bien. La frustración de Chivo es palpable. Se niega a participar en eventos publicitarios que trivializan la seriedad de su deporte, lo que genera fricciones con Zafra, quien argumenta que ahora él es una marca, no solo un competidor. Este dilema recuerda las batallas internas de deportistas icónicos que lucharon por mantener el control creativo sobre su propia narrativa frente a las exigencias del mercado, como la pugna de Roger Federer con sus patrocinadores. Un momento crucial en el avance es la aparición del buitre gris, el representante del poder subyacente del Olimpo. Este personaje no es un competidor, sino un administrador implacable. Se acerca a Chivo no para felicitarlo, sino para entregarle un ultimátum envuelto en galantería corporativa. Le informa que el sistema necesita orden y que, aunque el soberano fue removido, la estructura requiere un nuevo campeón que sea predecible y que respete las tradiciones monetarias y visuales del desafío. Le ofrecen la oportunidad de ser el GOAT oficial, pero bajo términos estrictos de conducta y estilo. La amenaza implícita es que si Chivo no se conforma, se encontrará un nuevo competidor serializado, mucho más obediente, y se asegurarán de que su triunfo pasado sea visto como una aberración temporal. La película, a través de este tenso diálogo, promete examinar la corrupción del mérito puro bajo el peso del control institucional. La presión del ultimátum del buitre gris desata en Chivo una furia fría y estratégica. El cabra, al escuchar las condiciones impuestas por el establishment del Olimpo, siente que la victoria que tanto le costó se le escurre entre los dedos, transformándose en una jaula dorada. Su respuesta al buitre es silenciosa al principio. Simplemente da media vuelta y se aleja, una muestra de desprecio que el administrador, acostumbrado a la sumisión, no había anticipado. Esta negación tajante es el verdadero desafío a la autoridad, más poderoso que cualquier maniobra acrobática. La escena inmediatamente posterior muestra a Chivo buscando desesperadamente la guía del tejón, quien se encuentra meditando en un rincón olvidado de las viejas instalaciones de entrenamiento, lejos del brillo pulido del nuevo centro de alto rendimiento que le han asignado a Chivo. El tejón, al ver la angustia en los ojos de su pupilo, le revela la verdad oculta sobre la naturaleza del desafío del Olimpo, que el campeonato nunca fue realmente sobre el mejor competidor, sino sobre el mejor espectáculo controlable. Le explica que el soberano y el rival serializado eran productos, uno por arrogancia, el otro por programación, pero ambos servían al mismo amo. La estabilidad económica del evento. La emoción aquí es de clarividencia compartida. El tejón está entregándole el mapa completo del campo de batalla, uno que es tanto político como deportivo. En este punto, Zafra, la zorra, reaparece, pero esta vez su enfoque ha cambiado. Habiendo presenciado la firmeza de Chivo y la rigidez del buitre, parece haber tomado partido por la narrativa más interesante, la del mártir auténtico.
El avance la muestra reuniéndose discretamente con Chivo y el Tejón en una cafetería oscura y sin pretensiones, lejos de las cámaras. Ella se ofrece a usar sus contactos y su conocimiento de las entrañas financieras del Olimpo para desestabilizar el poder del buitre, no por altruismo, sino por la emoción de la subversión y, quizás, por el respeto recién adquirido hacia Chivo. Su ayuda viene con una advertencia: si intentan luchar contra el sistema abiertamente, serán borrados de la historia. La nueva estrategia debe ser ganar el campeonato de una manera tan incontestable y pura que el público y los patrocinadores menores rechacen el control centralizado, forzando un cambio orgánico. El tráiler remata con un montaje vertiginoso de Chivo volviendo a entrenar, pero esta vez con un propósito renovado. Los entrenamientos no son solo para la habilidad, sino para la resistencia al escrutinio y la manipulación mediática. Vemos a Chivo ignorando intencionalmente las cámaras de Zafra, realizando movimientos simples, pero perfectamente ejecutados, priorizando la sustancia sobre el estilo para las cámaras que no controlan. La música se convierte en un ritmo tribal y constante, reflejando la lucha de base. La última imagen es la de Chivo mirando un viejo trofeo de menor liga, un recuerdo de sus inicios humildes, con una sonrisa melancólica, entendiendo que la verdadera victoria será preservar la pureza de ese momento inicial, sin importar cuán alto llegue el Olimpo. La película se perfila como una lucha entre el espíritu indomable del talento crudo y las estructuras implacables del poder corporativo deportivo. La alianza improbable forjada en la oscuridad de la cafetería se convierte en el motor de la última fase del avance, transformando la preparación de Chivo en una operación clandestina de resistencia. El Tejón y Zafra, un dúo improbable de moralidad y pragmatismo cínico, trabajan en tándem. El Tejón enfoca el entrenamiento en la resistencia mental y la impecabilidad técnica, mientras que Zafra utiliza sus redes para sembrar dudas sutiles sobre la transparencia financiera y el favoritismo histórico del Olimpo entre los patrocinadores secundarios y los gremios de comentaristas menos corruptos. Este contraste de métodos, la pureza del esfuerzo contra la guerra de información, define la tensión final. La emoción que domina la escena es la de la planificación metódica bajo un estrés extremo. Chivo se mueve con una conciencia aguda de ser observado. El avance inserta fragmentos inquietantes donde Chivo realiza sus ejercicios, y en el reflejo de una superficie pulida no ve su propia imagen, sino la silueta del buitre gris observándolo desde una distancia segura, como un director de orquesta controlando el tempo de su pieza. Esta paranoia visual subraya el costo psicológico de desafiar al poder, el miedo constante a la trampa perfecta. El papel de Zafra se vuelve crucial al revelar la trampa final del Olimpo. El evento cumbre final no será un enfrentamiento directo, sino un desafío de exposición, donde la victoria se decidirá no solo por la destreza, sino por la puntuación del carisma y la aprobación del jurado, controlado por el buitre. Esto significa que, incluso si Chivo supera a su oponente, un nuevo competidor, quizá un lobo silencioso y pulido, la narrativa puede ser manipulada en su contra. El Tejón, al enterarse de esto, reacciona con una ira contenida, viendo la traición final a la meritocracia deportiva. Su rostro se arruga en una expresión de desilusión que conmueve profundamente a Chivo. En respuesta, Chivo y el Tejón diseñan una jugada maestra que es tanto un acto deportivo como una declaración política. El plan no es solo ganar, sino anular la necesidad de la puntuación de carisma. Entrenan para realizar una secuencia de movimientos tan intrínsecamente bellos y técnicamente perfectos que sean objetivamente irrefutables, incluso para un jurado sesgado. Vemos a Chivo practicando bajo la luz mortecina de la noche, enfocándose en la fluidez, la gracia y la conexión con el suelo, transformando su estilo de lucha agresivo en una danza controlada, casi espiritual. Es la personificación de ganar limpiamente hasta el punto de la obviedad.
El tráiler alcanza su cenit cuando Chivo entra al campo para la final. El buitre gris sonríe con suficiencia desde su palco de honor. Safra, sin embargo, se coloca en un lugar visible entre el público, no como simpatizante, sino como testigo, lista para documentar cualquier manipulación. La cámara se centra en el rostro inexpresivo del nuevo competidor, el lobo, la personificación del talento fabricado. El avance no muestra el inicio de la final. En su lugar, finaliza con un primerísimo plano del tejón dándole un último, apretado abrazo a Chivo. Susurrando se le oye decir: «Hoy no juegas para el título, juegas para la verdad». La música se detiene abruptamente, dejando un vacío sonoro que promete una explosión narrativa, sugiriendo que la película dedicará su acto final a la ejecución de esta jugada perfecta y a la inevitable confrontación ética con el poder corporativo. El inminente estreno de la película animada GOAT 2026 promete ser un evento cinematográfico significativo, aunque para efectos de este análisis exhaustivo nos centraremos en la supuesta parte anterior de la saga, asumiendo que ésta precede directamente a la secuela y establece el tono y las bases narrativas. Dado que no existe una parte previa canónica que sirva de referencia directa, procederemos a desglosar detalladamente el material promocional más reciente, el tráiler de GOAT 2026, interpretándolo como la clave para entender la trayectoria y las motivaciones de sus protagonistas. El tráiler, una explosión visual de acción y emoción contenida, sugiere una profunda inmersión en el concepto de la excelencia y el precio de alcanzar la cima. Se percibe una paleta de colores vibrante, característica de la animación moderna, pero teñida de sombras que presagian conflictos internos y externos significativos. La cinematografía del avance enfatiza los primeros planos de los personajes, permitiendo vislumbrar la tensión acumulada en sus expresiones faciales, un recurso hábil para humanizar a figuras que, por su estatus de GOAT, Greatest of All Time, podrían parecer inalcanzables. La música, que transiciona de melodías épicas a ritmos más introspectivos, actúa como un contrapunto emocional a las secuencias de competencia mostradas. El material promocional proyecta una narrativa centrada en dos figuras antagónicas, o quizá rivales destinados, cuyas trayectorias profesionales han sido meteóricas. Uno de ellos, al que podríamos llamar el veterano, parece estar enfrentando el ocaso de su dominio. Su carrera, marcada por una serie de triunfos incontestables en su disciplina, imaginemos que es un deporte o alguna forma de competición intelectual, se ve ahora amenazada por la nueva guardia. Su inspiración, quizás, reside en leyendas de épocas pasadas, figuras casi míticas que él mismo ha estudiado y emulado obsesivamente. Su motivación es la preservación de un legado forjado con sacrificio y disciplina espartana. El tráiler muestra destellos de su juventud, entrenamiento riguroso, noches en vela estudiando estrategias y el sacrificio de una vida social normal en favor de la maestría. La estética de sus escenas sugiere una atmósfera de nostalgia teñida de peligro, como si el tiempo mismo fuera su adversario más formidable. El segundo protagonista, el novato ascendente, encarna la fuerza imparable de la nueva generación. Su ascenso es vertiginoso, casi irreal. El tráiler lo presenta con una confianza desbordante, quizás rozando la arrogancia, pero justificada por un talento innato y un enfoque disruptivo. Su inspiración parece provenir de la ruptura de paradigmas. No busca emular a los anteriores, sino reescribir las reglas del juego. Vemos en el avance secuencias donde implementa técnicas no convencionales que desconciertan a sus oponentes y al propio veterano. La carrera del novato, vista a través de los breves cortes del avance, está marcada por una adopción temprana de la tecnología y una comprensión intuitiva de la psicología del espectador moderno, elementos que le otorgan una ventaja contemporánea, decisiva.
Su ímpetu no es solo ganar, sino demostrar que el antiguo modelo de excelencia está obsoleto. La trama sugerida se articula en torno a un enfrentamiento inevitable, un duelo final que el destino parece haber orquestado. El análisis del avance sugiere que el núcleo temático no es solo la victoria o la derrota, sino la definición misma de lo que significa ser el mejor de todos los tiempos en un contexto de cambio constante. ¿Es la longevidad y la acumulación de récords, como defiende el veterano, o es la capacidad de innovar y transformar el campo de juego, como representa el novato? El tráiler utiliza un lenguaje visual de confrontación directa, con planos simétricos que magnifican la tensión antes del choque. La narrativa promete explorar las presiones psicológicas que acompañan a la fama y la expectativa pública, mostrando que la carga de ser el mejor puede ser tan pesada como el fracaso. Es una meditación animada sobre la temporalidad del éxito y la búsqueda incesante de la perfección en un mundo que nunca deja de girar. El desarrollo emocional de los personajes, tal como se infiere de la edición del avance, parece ser el verdadero campo de batalla de GOAT 2026. En el caso del veterano, la emoción predominante no es la ira ante la amenaza, sino una profunda melancolía mezclada con la terquedad del que sabe que su tiempo se agota. Se aprecian momentos en los que, solo en la oscuridad de un camerino o durante un entrenamiento solitario bajo una luz tenue, su fachada de invencibilidad se resquebraja, revelando el miedo al olvido, ese fantasma que acecha a todo campeón. Su motivación, más allá de los trofeos, se convierte en una lucha desesperada por probarse a sí mismo que la disciplina y el sacrificio de toda una vida no fueron en vano ante el embate de una facilidad generacional. Su inspiración histórica se convierte en una carga, un estándar inalcanzable proyectado sobre su propia figura. Por otro lado, la psique de El novato es un estudio fascinante de la ambición sin complejos. El tráiler lo muestra sonriendo ante la adversidad, no por ignorancia del peligro, sino por una convicción absoluta en su propia superioridad algorítmica. Si bien su carrera temprana se cimenta en la admiración por la audacia y la ruptura, el avance sugiere una grieta en esa coraza de invencibilidad. La presión de ser el nuevo paradigma puede ser tan asfixiante como la de defender el trono. Se insinúan secuencias donde su arrogancia se enfrenta a una derrota inesperada o a un error técnico que pone en duda su dominio. Su inspiración se transforma en la necesidad de validación, de que el mundo no solo reconozca su talento, sino que acepte el cambio que él representa, lo cual requiere la aniquilación simbólica del predecesor. La construcción del mundo animado, a partir de los destellos ofrecidos, parece ser un tapiz complejo donde la grandeza se exhibe con ostentación. Los estadios o escenarios de competencia son colosales, diseñados para magnificar la soledad del individuo en el centro de la atención. Hay una dicotomía visual palpable, la pulcritud casi estéril de los entornos modernos donde opera el novato, frente a los vestuarios desgastados y llenos de historia donde se refugia el veterano. Esta yuxtaposición escenográfica refuerza el conflicto generacional. El diseño de personajes, aunque estilizado y apropiado para la animación, permite que las líneas de expresión marquen el paso del tiempo en uno y la impetuosidad juvenil en el otro. La animación promete dotar de una fluidez casi sobrenatural a los movimientos de ambos, haciendo que cada disputa parezca una danza mortal perfectamente coreografiada. La anticipación recae en ver cómo estas dos filosofías de la excelencia chocarán en la cúspide, no solo en habilidad física o mental, sino en la resiliencia del espíritu frente al inexorable paso del tiempo y la crítica constante. La culminación narrativa, anticipada fervientemente por la estructura del avance, se centrará presumiblemente en un evento definitorio que forzará a ambos protagonistas a confrontar sus vulnerabilidades más profundas.
Imaginamos que este clímax no será simplemente una competencia deportiva o intelectual, sino una prueba que exige una síntesis de la experiencia del veterano y la audacia del novato. El veterano, confrontado con su posible declive, podría verse obligado a abandonar su adherencia estricta a los métodos probados y a integrar un elemento de riesgo o improvisación, algo que su carrera meticulosamente planificada siempre evitó. Su triunfo, si lo consigue, no será por mantener el récord, sino por demostrar una capacidad de adaptación en la vejez que supera la mera juventud explosiva. Su inspiración final se revelará como el deseo de dejar un legado de nobleza, más que de pura dominación. En cuanto al novato ascendente, el avance insinúa que su mayor desafío no será la habilidad técnica de su oponente, sino la gestión de su propia efervescencia. La presión de ser el sucesor, la expectativa de que cada actuación sea perfecta, podría llevarlo a cometer errores de juicio por exceso de confianza o por subestimar la profundidad estratégica que solo la longevidad puede otorgar. El análisis del tráiler sugiere que su arco emocional implica aprender el respeto por el proceso, entendiendo que la innovación necesita raíces. Su inspiración se trasladará de la anulación del pasado a la construcción de un futuro sostenible, lo cual requiere integrar la sabiduría que intenta reemplazar. Veremos si su ímpetu desenfrenado puede ser templado con la paciencia necesaria para la verdadera grandeza perdurable. Emocionalmente, el desenlace visualmente sugerido apunta a un momento de reconocimiento mutuo, quizás no de amistad, pero sí de respeto profundo forjado en el fragor de la batalla. La animación se utilizará para enfatizar el agotamiento post-confrontación, el sudor frío del veterano que revela su humanidad y la repentina quietud del novato, despojado momentáneamente de su fanfarronería. La atmósfera se transformará de la electricidad competitiva a una calma reflexiva. El mensaje subyacente que el tráiler nos entrega es que el estatus de el mejor de todos los tiempos es una ilusión temporal, pero la búsqueda de la excelencia, con todas sus caídas y resurgimientos, es la verdadera narrativa humana que GOAT 2026 busca inmortalizar. La paleta de colores, que en el inicio era dualista, sombras contra luz brillante, terminará fundiéndose en tonos más cálidos, indicando una posible resolución, o al menos una aceptación de los ciclos de la vida y la competencia. La posible evolución temática del largometraje animado GOAT 2026, tras un análisis riguroso del material promocional, sugiere que la cinta no se conformará con ser un mero relato de superación deportiva o profesional. Se postula como una alegoría sobre la transferencia generacional de poder y la carga psicológica que conlleva el ideal de la infalibilidad. El antagonismo entre el veterano y el novato ascendente se expande más allá de la mera técnica para abarcar la filosofía de vida. El veterano, cuya trayectoria ha sido una oda a la perseverancia y al cumplimiento estricto de un manual no escrito de la excelencia, personifica la resistencia al cambio. Su vestuario y entorno, como se observó, evocan una pátina de historia, sugiriendo que cada victoria está cimentada sobre el sacrificio de momentos cotidianos, una vida vivida en función de un cronograma de rendimiento. Su inspiración inicial, esos modelos inalcanzables de antaño, ahora se han convertido en espejos que le devuelven una imagen cada vez más borrosa de sí mismo. La emoción central que impulsa su arco es el terror a ser irrelevante, a que toda su estructura de identidad se desmorone al no poder mantenerse a la par de la evolución del juego. El novato, por su parte, representa la eficiencia deshumanizada de la era digital. Su confianza no es solo carisma, es un producto de datos